El pecado original no consiste, como dicen los pelagianos, Pelagiano fue el principal enemigo, Pelagio fue el principal enemigo de Agustín de Hipona, ¿ya? En la imitación de Adán, ¿ya? El pecado original no consiste en la imitación de Adán, eso está diciendo, sino que es la herencia del primer pecado, ¿ya? Pecado original, la doctrina del pecado original dice que este pecado es heredado, ¿ya? Por nosotros. Es la herencia del primer pecado y de la muerte física. Contraria, bueno, contraria yo diría porque aquí tiene un tilde, se contraria por nuestros primeros padres o contraería o contraída. Muerte física, yo creo que eso quisieron escribir acá, ¿ya? Contraría, pero yo creo que sí, pues debe decir contraída, ¿ya? De la muerte física contraída por nuestros primeros padres en el paraíso, por lo cual el hombre engendró en el orden natural de la estirpe de Adán, está muy alejado de Dios y de la justicia original, y por su misma naturaleza se inclina al mal, y esto continuamente. Está un poquito mal tipeado el artículo, pero se entiende más o menos lo que quiere decir que el hombre hereda el primer pecado, ya hereda una naturaleza y se inclina al mal, y esto lo hace continuamente. Ya esto es claramente la doctrina de Agustín de Hipona, que nosotros hemos enseñado, que Agustín de Hipona enseñó el gnosticismo, y el gnosticismo enseña que hay dos naturalezas, ¿cierto? La espiritual y la material, y ninguna de las dos se puede transformar en la opuesta. ¿Ya? Entonces lo material no puede ser bueno y lo espiritual no puede ser malo. Por eso es que a lo material no puede ser bueno, el hombre está inclinado siempre al mal. ¿Ya? Y al espiritual no puede ser malo, el hombre no puede perder su salvación, porque eh, nada de lo que haga el hombre en su humanidad puede afectar su espiritualidad. ¿Ya? Entonces vamos a refutar este séptimo artículo con algo que ya hemos visto, ya la depravación total del hombre. Esa es la doctrina de Agustín, de Juan Calvino, que está basada en el pecado original de Agustín de Hipona. Esta doctrina afirma que el hombre ha heredado el pecado de Adán y está totalmente depravado, corrompido, muerto en sus delitos y pecados, y no puede hacer el bien, no puede buscar a Dios, ni hacer nada para salvarse. Así que para ellos, o sea, los calvinistas o los gnósticos de estos tiempos, primero es la regeneración del espíritu, después la fe, invirtiendo el orden de Juan 7:37 al 39. Lutero consideraba que el ser humano está corrupto de tal manera que es incapaz de responder al llamado de Dios por sus propios medios. La caída no solo apartó al ser humano de Dios, sino que además anuló la capacidad de interactuar y responder al Creador. Por lo tanto, el concepto de libre albedrío a la hora de responder a la invitación divina no existe, no es posible. ¿Ya? Está diciendo que el hombre no puede por sí mismo decidir responder a la gracia. Por libertad propia, por voluntad propia. ¿Ya? Entonces, interpretar literalmente la muerte por causa del pecado es un error. Según la Biblia, el hombre nace completamente inocente y libre del pecado. ¿Por qué? Porque dice los calvinistas, ¿cierto?, que el hombre nace muerto en delito y pecado, no puede responder, porque los muertos nada pueden hacer, por lo tanto, una persona que está muerta no puede responder a la gracia. ¿Ya? Pero eso es una metáfora, no se puede tomar de forma literal. ¿Ya? El pecado no es algo que se hereda, Ezequiel 18:20, ni se transfiere, Éxodo 32:33. Es algo que se hace, ya como dije al principio, es algo externo, no es algo que viene de forma interna. Primera de Juan 3:4, los niños no son responsables moralmente, Deuteronomio 1:39. Después ustedes pueden verificar estos textos, lo explico un poco más adelante, pero también lo pueden verificar ustedes, todos estos textos, más tarde cuando estudien, porque esto está enviado al grupo. ¿Ya? Los cánones de Dort es una confesión de fe que se hizo en un sínodo, el sínodo de Dort, y el capítulo 1, artículo 1 dice así: todos los hombres han pecado en Adán. Ya, lo mismo que está diciendo el artículo. Todos los hombres han pecado en Adán y se han hecho reos de maldición y muerte eterna. Pero en la Biblia no existe la naturaleza pecaminosa.
Ya si usted busca en la Biblia y busca en la Reina Valera, hay una lupita para buscar y pone ahí naturaleza pecaminosa. No va a encontrar una frase que diga ese texto, ya que hay una naturaleza pecaminosa. Porque pecado es infracción de la ley, ya, primera de Juan 3:4. Y Pablo dice que hay personas que por naturaleza no infraccionan la ley, Romanos 2:14, ya. Antes que hubiera ley, ya había pecado en el mundo. Antes que el pecado aunque el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley, sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito como lo hizo Adán, ¿ya? Aquí Romanos 5:13, en la versión Nueva Traducción Viviente, está diciendo que hay personas que no desobedecieron un mandamiento explícito como lo hizo Adán. ¿Qué está diciendo? Que no pecaron como Adán. O sea, pecado es transgredir el mandamiento, ¿cierto? Infracción de la ley. Adán desobedeció la ley, infraccionó la ley. Pero ¿qué es lo que dice Pablo? Que hay personas que no desobedecen la ley y lo hacen por naturaleza. Ya Pablo está diciendo que desde Génesis hasta la ley hubo personas que no desobedecieron a Dios. Las doctrinas de la naturaleza pecaminosa, el pecado original, surgen recién en el siglo IV con la perspectiva gnóstica de Agustín. Pues como vemos, en el siglo I el apóstol Pablo pensaba muy diferente a Agustín. Los cánones de Dor, como dijimos, ¿cierto?, decía que habíamos sido hechos reos de maldición y de muerte. Pero cuando Israel pecó contra Dios, haciendo un becerro de oro, Moisés pidió a Dios que perdonara los pecados castigándola a él. Ya, esto es muy importante entenderlo, hermano. Por favor, aquí me siguen con mucha atención. Es muy importante entender este texto. Cuando Israel pecó contra Dios haciendo un becerro de oro, Moisés pidió a Dios que perdonara los pecados de Israel castigándolo a él. ¿Ya? O sea, que traspasara los pecados de Israel a Moisés, para que Moisés fuera castigado en lugar de Israel. ¿Se entendió hasta ahí? Le pidió a Dios que borrara su nombre del libro de la vida a cambio del perdón de los que pecaron. Pero Dios respondió a Moisés. Ya, aquí esto es lo importante, porque este texto refuta esta doctrina del pecado original. Y dice Dios a Moisés: al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. ¿Ya? Al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Éxodo 32, versículo 32 y 33. ¿Ya? Por lo tanto, Jehová le está diciendo a Moisés que el castigo no se traspasa de una persona a otra. ¿Ya? Aclarando así que el pecado de una persona no se transfiere a otra, ni la condenación de una persona se imputa a otra. Lo que dice Agustín de Hipona sobre los niños, dice: los niños pertenecen a una masa de perdición al llevar el pecado original. De aquí nace la doctrina del pecado original, que los niños nacen con el pecado de Adán. ¿Ya? De aquí surge la idea que todos nacemos en pecado, o que todos nacemos con la naturaleza pecaminosa de Adán. ¿Ya? Esto lo dijo Agustín sobre la gracia de Cristo y el pecado original, libro 2, capítulo 36. Luego dice: los niños que mueren sin bautismo van a condenación. Agustín de Hipona sobre el mérito y el perdón de los pecados y el bautismo de los infantes, libro 1, capítulo 21, verso 34. ¿Ya? De aquí nace la doctrina que hay que bautizar a los niños. La Iglesia Católica instauró esta doctrina del bautismo a los niños para que a los niños se les fuera quitada la condenación del pecado original. ¿Ya? Luego dice: de los niños es el reino de los cielos. Esto lo dijo Jesús en Mateo 19:14. Entonces, con esta pequeña frase, Jesús destruye el pensamiento gnóstico de Agustín. Los infantes no nacen con un pecado original. Los bebés no son conscientes de pecado moral. Deuteronomio 1:39. Y vuestros niños, los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos, que no saben hoy lo bueno ni lo malo. ¿Se dan cuenta? Los niños no saben lo bueno ni lo malo, no son conscientes del pecado moral. ¿Ya? Ellos entrarán allá y a ellos les daré y ellos heredarán la responsabilidad. Y ellos la heredarán, perdón. Punto. La responsabilidad del pecado moral ante Dios es en el estado de la conciencia. ¿Ya? Cuando el niño ya adquiere una conciencia, adquiere una responsabilidad.
Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Se da cuenta del estado de la conciencia. Viene después del estado de la inocencia. Ya los niños no nacen con el pecado, no nacen con una naturaleza pecaminosa, sino que ellos llega una edad donde ellos aprenden lo que es bueno y lo que es malo. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Isaías 7, 14 al 16. La intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Dice Génesis 8:21. ¿Ya? La intención del corazón del hombre es mala desde su juventud, no desde que nace, no desde su niñez. Ya, eso es muy importante. Tenemos que tener claro estos versos, hermano, porque cuando escuchemos de la doctrina del pecado original, de la naturaleza pecaminosa, de la depravación total, que el hombre nada puede hacer, que el hombre nace con una naturaleza hacia el pecado, esto no es así, hermano, porque el hombre nace inocente. Los niños nacen siendo inocentes y se desvían, los que se desvían, ¿cierto? Porque tampoco todos se desvían, como dijo Pablo, sino que los que se desvían lo hacen no desde su niñez, sino desde su juventud, lo dice la Biblia, Génesis 8:21. ¿Ya? Los hijos de Israel y los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos desde su juventud, no desde que nacieron, Jeremías 32:30. No desde su nacimiento, sino desde cuando ya saben distinguir lo bueno y lo malo. Dios le dijo a Caín, el pecado está a la puerta. Esto es lo que decíamos al principio. Dios le dijo a Caín en Génesis 4:7, le dijo, el pecado está a la puerta, está afuera. Ya no es algo que está dentro del ser humano, no es algo que, como dice Armando Alducín y otros maestros más, que el pecado viene en el ADN. El pecado no se traspasa en el ADN de la persona. ¿Ya? Génesis 4:7. Es algo externo al ser humano. No está en la sangre, no está en el ADN. No es algo que se hereda por genética. No existe un gen del pecado que se hereda a través del padre. ¿Ya? Yo he escuchado a Armando Alducin decir esta doctrina, ya que es un disparate para mí. El pecado no se hereda ni se traspasa por herencia sanguínea o genética. El pecado es algo que se comete, no algo que se hereda ni se transfiere por herencia de sangre o ADN. Como está escrito, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Ezequiel 18:20. Es muy importante que entendamos esto, hermanos. El pecado no se traspasa, no se hereda, no viene dentro del ADN. El pecado es algo externo al ser humano. El pecado es algo que se comete, algo que se decide cometer. Porque si fuera algo interno, nosotros seríamos inocentes delante de Dios, ya al momento que fuéramos juzgados por nuestros pecados. Nosotros podríamos decir al Señor, Señor, pero el pecado viene dentro de mí, ¿cómo me estás culpando de un pecado que viene dentro de mí y no me lo puedo quitar? Sería ilógico, ¿cierto? Por eso dice el alma que pecare. No dice que todas las almas pecan, dice el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Claro, como el agua. Romanos capítulo 3 y capítulo 5 hablan de lo que se heredó, ¿cierto? Que lo que se heredó fue la muerte, porque dice por Adán, ¿cierto? Entró el pecado y por el pecado entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Entonces, claro, lo que pasó a todos los hombres no fue el pecado, sino fue la muerte, lo que nosotros heredamos, no heredamos el pecado. Y quiero compartir aquí una pestañita, justamente lo que usted estaba hablando. ¿Se ve bien? Aquí lo voy a agrandar un poquito, 150 por aquí. Dice Primera de Pedro 1:18, dice, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro y plata. Dice que la vana manera de vivir, ¿cierto?, es heredada de los padres. ¿Ya? El pecado, la conducta pecaminosa, no es una naturaleza pecaminosa, sino que es una conducta, ¿ya?, que se hereda. Claro. Esta conducta es la que se hereda de los padres. Son patrones de conducta.
lo dice el apóstol Pedro. Lo que escribía acerca de eso cuando dice Pablo en Romanos, como está escrito, no hay ninguno justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Romanos 3, del 10 al 11. Ahí dice que Pablo se refiere a todos los seres humanos de forma individual o está generalizando entre judíos y gentiles. No, él está generalizando porque el texto donde dice no hay ninguno justo no son palabras de Pablo, sino que dice como está escrito. Él está citando el Salmo 53, ¿ya? Y el Salmo 53 está basado en el periodo de la deportación de los judíos a Babilonia, ¿ya? Entonces, en ese tiempo hubo hombres que sí buscaron a Dios, y ustedes me los pueden nombrar, que fueron Daniel sí. Y sus amigos, Misael, Ananías y Azarías, ¿cierto? Sadrach, Mesac y Abednego. Fueron hombres que no se quisieron contaminar, ¿ya? Entonces, cuando dice que no hay ninguno justo, está citando Pablo a el Salmo 53. Y el Salmo 53 está basado en la deportación de Babilonia, donde hubo hombres justos. Por lo tanto, es una generalización. Ahí se me traba la lengua. Generalización. Entonces, no se puede tomar de forma literal, porque muchas veces Pablo está citando a los profetas. Muchas veces Pablo está citando los salmos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, es verdad. El pecado es algo externo, no es algo interno. Artículo 9. De la justificación del hombre. Se nos tiene por justos delante de Dios solo por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por su sangre. Esto es por la fe y no por nuestras propias obras o merecimientos. Por tanto, la doctrina que somos justificados por la fe es bien saludable y muy llena de consuelo. Esta doctrina, hermanos, de la sola fe, es típica de la teología reformada, ¿ya? Porque nace en las 5 solas, y las 5 solas nacen de la teología reformada. Entonces, aquí yo refuté esto, a modo de comentario. Dice, somos salvos por fe. Hay un micrófono abierto, por favor, mutéenlo. Dice, somos salvos por fe sin ninguna obra. Eso es lo que plantea la sola fe. La sola fe dice que somos salvos por fe sin ninguna obra. Por eso procuramos agradar siempre al Señor, ya que sigamos viviendo aquí o que tengamos que irnos, porque todos tenemos que presentarnos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que corresponda, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Segunda de Corintios 5, del 9 al 10 de la Biblia, Dios habla hoy. Entonces está diciendo que todos tenemos que presentarnos y que van a ser consideradas lo que hayamos hecho, sea bueno o malo, ¿ya? Entonces, ¿podemos ser salvos por una fe sin ninguna obra? Dice Santiago, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? Está hablando de obras para salvación. Ya, mucho ojo, porque el calvinismo enseña mucho esto, que no somos salvos por obras. La Biblia también lo dice, pero hay que aclarar que las obras que está hablando Pablo son las obras de la ley. ¿Ya? Por eso es muy importante tener la perspectiva de Pablo y no la perspectiva de los reformadores, porque los reformadores tienen una perspectiva contra la Iglesia Católica, pero Pablo está hablando contra los judaizantes, no es en la misma perspectiva, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros entendemos esto desde la perspectiva reformada, nos estamos alejando 15 siglos de Pablo, y no puede ser así. Entonces, ¿puede alguno salvarse por una fe sin obras? ¿No fue justificado Abraham por las obras, nuestro padre? ¿Cierto? Cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? ¿Ya? Por eso es muy importante que entendamos toda la Biblia, no solamente tener la perspectiva reformada, sino que tener la perspectiva del judaísmo del segundo templo o del primer siglo. Y que la fe se perfeccionó por las obras, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe, ¿ya? Al contrario de lo que dice la teología reformada, o la sola fe, que viene de las 5 solas, Santiago dice algo diferente, dice, el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe, ¿ya? Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino.
Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Santiago 2 del 14, Santiago 2, 14, 21 al 26. Ya, esos tres versículos. El 14 y del 21 al 26. Por la fe ofreció Abel sacrificio. Ya voy a leer solo lo que está resaltado para no leerlo todo, pero para que se entienda de qué se está hablando. Por la fe Abel ofreció sacrificio. Por la fe Enoc, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Ya? Por la fe Noé preparó el arca. Por la fe Abraham obedeció para salir. Por la fe Abraham ofreció a Isaac. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de sus hijos, a los hijos de José, y adoró. Por la fe José dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. No temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Por la fe celebró la Pascua. Por la fe pasaron el Mar Rojo, como por tierra seca. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab no permaneció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Por la fe, ¿cierto? Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicias, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hebreos 11, del 4 al 34. Obviamente leí solamente lo que estaba en negrita para no leer tanto, ¿ya? Pero está hablando que por la fe uno hace cosas, ¿ya? Y no está hablando de las obras de la ley. Es cierto que nosotros no somos salvos por nuestras obras, ¿ya? Eso está muy claro, somos salvos por gracia mediante la fe, ¿ya? Pero esa fe viene con obras que demuestran nuestra fe, ¿ya? Y todo esto que yo leí son actos que estos hombres de fe hicieron, y estos actos demostraron su fe. No es lo mismo que ser salvos por las obras de la ley, lo que está hablando Pablo, porque Pablo, cuando habla que somos salvos por fe sin las obras de la ley, está hablando de la circuncisión y está hablando del día de reposo y todas las obras de la ley que los judaizantes querían que los gentiles hicieran para ser salvos, ¿ya? Es algo muy diferente. Por lo tanto, cuando nosotros decimos que somos salvos por la fe sin obras, estamos hablando de las obras de la ley. Pero Santiago dice que somos salvos también y justificados también por las obras. Pero estas obras no son las obras de la ley, sino que son las obras de fe. Obras que se hacen para demostrar nuestra fe. Porque a Rahab la ramera, ¿cierto? Como dijimos, ella escuchó y tuvo fe. Pero no se quedó solamente con tener fe, porque ella podría haber dicho, oh, realmente el Dios de Israel es el Dios verdadero. Sino que ella actuó en consecuencia a lo que ella había escuchado, y ella escondió a los espías y confió, ya, y les pidió el perdón para su familia. Entonces, toda fe, toda confesión de fe va acompañada de un acto de fe que demuestra esa fe. A eso se refiere Santiago. No es que seamos salvos por nuestras obras, no es que seamos salvos por nuestros méritos, ¿ya? Sino que somos salvos por gracia mediante la fe, pero esa fe va acompañada con obras que demuestran nuestra fe. Dice la nueva perspectiva de Pablo, la NPP, es algo muy, muy, muy controversial estos últimas décadas. Consiste en ver a Pablo desde la perspectiva del judaísmo del Segundo Templo y no desde la perspectiva de los reformadores. La perspectiva reformada ve al judaísmo como una religión que considera los méritos para ser salvos, ¿ya? Porque el contexto histórico medieval de los reformadores era la religión católica del siglo V y XVI, o sea, XV y XVI, que sí consideraba los méritos para salvación, ¿ya? La religión católica sí considera
que se deben hacer méritos para ser salvos. Entonces, los reformadores tienen esta perspectiva de la Iglesia Católica. Pero cuando las multitudes acudieron a Juan para que los bautizara, les dijo: raza de víboras, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. ¿Ya? No se digan simplemente el uno al otro: estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas mismas piedras. Ahora mismo, el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado. Lucas capítulo 3, del 7 al 9 de la Nueva Traducción Viviente. Aquí podemos ver con mucha claridad que los religiosos judíos del Segundo Templo pensaban que eran salvos por la elección de su linaje, ¿ya? Por Abraham, y no necesitaban hacer méritos para ser salvos, ¿ya? Esto es contrario a lo que dice la teología reformada, ¿ya? Los judíos pensaban que no necesitaban hacer méritos para ser salvos, por eso vienen a Juan a bautizarse. Pero Juan les dice: un momentito, primero, antes de venir a bautizarse, hagan frutos dignos de arrepentimiento y luego vengan a bautizarse, ¿ya? Eso es lo que dice. Y den frutos o serán cortados y arrojados al fuego. Por otro lado, la perspectiva reformada dice que no necesitas hacer méritos para ser salvo, sino que eres salvo por una elección soberana, como dice el calvinismo. Y nada de lo que hagas después de haber sido salvo permitirás que seas cortado y arrojado al fuego, porque la salvación está segura por la elección. ¿Ya? Eso es lo que dice el calvinismo y la teología reformada en general. Por ese motivo, la nueva perspectiva de Pablo pone tan nerviosos a los reformados, y no estoy diciendo que somos salvos por nuestros méritos o por nuestras obras, sino que la fe en Cristo sin obras de fe dignas de arrepentimientos está muerta. Si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá esa fe salvarle? Como dijimos al principio, en Santiago 2:14. Entonces, las obras de fe van juntas con la fe, ¿ya? Eso es muy importante tenerlo muy en claro. Cuando Pablo habla que somos salvos por obras por fe sin las obras de la ley, está hablando de las obras de la ley como la circuncisión y el día sábado, ¿ya? Las leyes ceremoniales, no está hablando de las obras de fe, para que no nos confundamos cuando leamos esos versos. Las tres posturas de Agustín de Hipona sobre el hombre y el pecado: posse, peccare. La primera existe cuando el hombre solo puede pecar, aunque tiene la ilusión de poseer libre albedrío, ¿ya? Eso es lo que decía Agustín de Hipona. Agustín dijo que Adán y Eva en la creación fueron hechos con la capacidad de pecar. No fueron hechos como pecadores, pero tenían el poder o la posibilidad de pecar. Sabemos esto debido al hecho que pecaron, y al pecar no hicieron lo imposible, hicieron lo que obviamente tenían el poder de hacer. Pero dijo Agustín que Adán y Eva fueron creados también con el posse non peccare, que era la capacidad de no pecar. Dios les dio el mandamiento de no tocar o comer del fruto prohibido del árbol y tenían la habilidad moral de obedecer a Dios, así que tenían tanto la capacidad de pecar como la capacidad de no pecar, ¿ya? Ese es el posse non peccare. Lo que sucedió en la caída, según Agustín, es que la raza humana perdió el posse non peccare, o sea, perdió la capacidad de no pecar, y en su lugar obtuvo lo que se expresó con un doble negativo, el non posse non peccare, que al traducir significa el hombre no puede no pecar. Quiere decir que el hombre siempre va a pecar sí o sí. El problema con esta idea filosófica ajena a la Biblia es que Agustín ignora completamente las escrituras debido a su filosofía maniquea. La filosofía maniquea es una filosofía gnóstica griega. Porque Dios le dijo a Caín: si hicieras lo bueno, ¿ya? Esto es después de la caída. Agustín dijo que después de la caída el hombre no podía no pecar, que el hombre solamente podía pecar, ¿ya? Entonces esto es contrario. Dice: si hicieras lo bueno, Dios le está diciendo a Caín. O sea que el hombre puede hacer lo bueno, contrario a lo que decía Agustín de Hipona. Se va entendiendo, ¿cierto? Dios le dijo a Caín: si hicieres lo bueno,
Podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú eres el dueño de tu voluntad sobre tus propios deseos. Tienes dominio sobre él. ¿Ya? Eso sí lo dijo Dios a Caín. Entonces, ¿a quién le creo? ¿A Dios o a Agustín de Hipona? Yo le creo a Dios, que el hombre tiene dominio sobre los propios deseos para resistir al pecado. ¿Ya? Eso está en Génesis 4:7 de la Nueva Versión Internacional. Pablo confirma lo dicho por Dios y lo dice así: ¿no se dan cuenta que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta, ¿ya? Entonces, esto que dice Pablo es lo mismo que dijo Dios y está en contra de esta filosofía que dice que el hombre non posse non pecare. Romanos 6, versículo 16 de la Nueva Traducción Viviente. Es el mismo Dios quien destruye la herejía de Agustín. Caín, después de la caída, ojo, ¿ya? Después de la caída, sí podía no pecar, y su libre albedrío para hacer el bien no era ninguna ilusión. Caín, al igual que Adán y Eva, tenían la habilidad moral de obedecer a Dios. Así que tenía tanto la capacidad de pecar como la capacidad de no pecar. Y Pablo confirma que esta capacidad no es exclusiva de Adán. Ojo, Eva o Caín, sino propia de todos los seres humanos. Mira, has sido sanado, no peques más. Ya esto lo está diciendo Jesús en Juan 5:14. Le dice al paralítico, si no me equivoco. Le dice, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Juan 5:14. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Esto se lo está diciendo a la mujer adúltera. Juan 8:11. Si el ser humano no puede no pecar, ¿por qué Jesús exhorta a los seres humanos no regenerados a no pecar? Sería ridículo, ¿cierto? Si esto fuera como dice Agustín de Hipona, entonces sería ridículo lo que Jesús está advirtiendo, que el hombre no peque, porque si no puede pecar, sería inútil advertir que no lo haga. ¿Acaso Jesús ignora que el ser humano no puede no pecar? Es un verdadero sinsentido la teología de Agustín. Número 2. Posse non pecare. Después que le llegó la gracia de Dios, regenerando y redimiendo al hombre, ahora al fin puede no pecar. ¿Ya? Agustín dice que el hombre solamente puede no pecar cuando es transformado por la gracia de Dios. Posee el poder dado por Dios para resistir el mal, cosa que antes no tenía. Era incapaz para hacerlo, pero al mismo tiempo mantiene la capacidad para pecar. También es el mismo Dios quien destruye esta herejía que dice que el hombre puede no pecar solo después de haber sido regenerado. Porque Dios dijo en los capítulos 1 y 2 sobre Job, era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1:1. Jehová dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Job 1:8. Jehová dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía, después de haber sido, que se le había sido quitado todo, retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Ojo, sin causa. No había ninguna causa para que Job fuera atacado, para que Job fuera arruinado. No había ningún pecado en él para que Dios hiciera tal cosa. Ya lo está diciendo el mismo Dios. Job capítulo 2, verso 3. No había ningún pecado que fuera la causa de la prueba de Job, y no fue sino hasta el capítulo 42 que Job realmente tiene un encuentro con Dios. Por lo tanto, no se puede decir que Job no pecó porque había sido regenerado antes, ¿ya? Como suelen argumentar los sectarios calvinistas. Ahora es Jesús quien destruye completamente esta herejía de Agustín. Jesús vio a Natanael y dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Juan 1:47. No había nada en este hombre que todavía no tenía un encuentro regenerador con Jesús que pudiera evidenciar algún pecado. Por lo tanto, tampoco pecó antes de ser regenerado.
había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Antes de recibir el Evangelio por parte de Pedro, en Hechos 10, del 1 al 2, tampoco en este texto hay evidencias de pecado en Cornelio y su casa, antes de ser regenerados. ¿Ya? O sea, está destruida la segunda posición de la primera y la segunda posición de Agustín de Hipona referente al pecado. La tercera es non posse pecare. Quiere decir que en el cielo, destino que espera a cada persona alcanzada por la gracia divina, el hombre redimido habrá muerto a su cuerpo mortal, dejando al pecado detrás y teniendo solo la capacidad para no pecar. ¿Ya? Agustín está diciendo que el hombre, una vez que llega al cielo y que es transformado con un cuerpo inmortal, un cuerpo glorificado, ya no tiene la capacidad de pecar. ¿Ya? Agustín no dice que el ser humano llega al cielo por recibir y creer en Jesús, Juan 1.12, sino por ser alcanzado por el capricho soberano de la elección maniquea. Ahora, si por tener un cuerpo inmortal el hombre perdió la capacidad de pecar, ¿cómo pudieron pecar los ángeles que también tienen un cuerpo inmortal? Pregunta. Es una pregunta retórica por si acaso, no necesita respuesta porque todos sabemos que hay ángeles que pecaron y esos ángeles tenían un cuerpo inmortal, un cuerpo glorificado. ¿Ya? Entonces está destruida la posición o las tres posiciones de Agustín de Hipona referente al hombre y el pecado. Hay 6 tipos de bautismo. 1. Bautismo de purificación, Levítico 15:32. 2. Bautismo de arrepentimiento, Mateo 3:11. Número 3. Bautismo de identificación, Hechos 8:16. 4. Bautismo de fuego, Mateo 3:12. 5. Bautismo de sufrimiento, Mateo 20:22. Y 6. Bautismo en el Espíritu, Hechos 2, del 2 al 4. ¿Ya? Entonces, el bautismo del que aquí se habla es el bautismo de identificación. ¿Ya? Porque dice, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando uno se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se está identificando con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo y con la doctrina que enseña el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ya? Es un compromiso, es una identificación. ¿Ya? De eso se trata. Los niños pertenecen a una masa de perdición al llevar el pecado original, como lo dijimos antes, ¿cierto? Y como lo dijo Agustín de Hipona, los niños que mueren sin bautismo van a la condenación. También lo dijo Agustín de Hipona sobre el mérito y el perdón de los pecados y el bautismo de los infantes, libro 1, capítulo 25, verso 34. De los niños es el reino de los cielos, dijo Jesús. Ya con esta frase, el pensamiento de Agustín es destruido. Los infantes no nacen con el pecado original, los bebés no son conscientes del pecado moral, ¿cierto? No saben hacer lo bueno ni lo malo. Sacrificaron a sus hijos, dice Salmo 106, 37 al 38, sacrificaron a sus hijos e hijas, ¿cierto? A los demonios y derramaron sangre inocente. Dice el Salmo 106, que la sangre de los niños es sangre inocente, ¿ya? Por lo tanto, de aquí nace, ¿cierto? De esta doctrina, nace el bautismo de los niños, de la doctrina de Agustín de Hipona, para que los niños se les fuera quitado el pecado original. Entonces, el bautismo, ¿quiénes pueden ser bautizados? ¿Quiénes no pueden ser bautizados? Yo diría que los niños no deberían ser bautizados ni con el bautismo de purificación, ni porque esta purificación es ritual, ni con el bautismo de arrepentimiento, porque los niños no tienen nada que arrepentirse, ni con el bautismo de identificación, porque ellos no tienen conciencia para identificarse con Dios todavía, ni con el bautismo en fuego, porque el fuego es juicio, ni con el bautismo en sufrimiento, porque ellos son inocentes todavía, ¿cierto? No están en edad como para sufrir las penalidades por Cristo. Ni en el bautismo en el Espíritu Santo, obviamente porque son niños. Entonces ninguno de los bautismos que está en la Biblia puede ser aplicado a los niños. ¿Ya? El niño debe ser bautizado cuando es grande, a pesar que hay
hechos históricos, ¿cierto? Hay concilios donde sí se aceptaba que los niños fueran bautizados, ¿ya? Los niños son bautizados, creo que en la Didache se aprueba el bautismo de los niños, el bautismo por aspersión, el bautismo por inmersión, y el otro que es el bautismo por... no me acuerdo el tercero, pero habían... ¿por qué? Porque el bautismo, este bautismo de purificación, tiene que ser en agua corriente, ya tiene que ser en agua de río porque es purificación, está llevándose las impurezas del cuerpo, es un bautismo ritual de purificación ceremonial, ya. Entonces este bautismo tiene que ser hecho en agua corriente, en agua viva, en un río donde el agua corra, donde el agua se lleve las impurezas del cuerpo, ya. Entonces este bautismo tiene que ser sí o sí en aguas corrientes, pero el bautismo de identificación ya existían bautisterios en el pueblo pueblo judío del tiempo del Segundo Templo, ¿ya? Y los bautismos de la iglesia cristiana están basados también en esto. Entonces, el bautismo puede ser también en agua de piscina, en agua de pileta, ¿cierto? También en la Didache se aprobó el bautismo por aspersión. ¿Por qué? Porque la cantidad de agua no es la que importa, sino que lo que importa es el acto de fe, ¿ya? Nosotros lo hacemos en agua con inmersión, ¿cierto? Porque es lo más cercano a lo que hizo Juan el Bautista y a lo que hizo Jesucristo, ¿ya? Entonces no hay ninguna objeción con respecto a eso tampoco.